Dios les bendiga en esta hermosa hora. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que el Señor nos concede de poder estar un día más exaltando y glorificando el bendito nombre de nuestro Elohim de Israel. En esta hora quiero leer unos versos en Filipenses 4. Vamos a leer estos versos para la honra y la gloria del Dios eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, en el cual Pablo nos habla a través de la carta de Filipenses sobre el gozo. El gozo de que nosotros como iglesia debemos mantener siempre en vosotros a través de la lucha, de la prueba que nosotros podamos enfrentar o estar viviendo. La iglesia debe permanecer siempre firme, ferviente en ese gozo que solamente lo puede dar Elohim de Israel en nuestras vidas, porque verdaderamente el mundo no nos trae nada de provecho, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, nos dice la misma palabra de Dios, pero el que permanece para siempre es aquel que hace la voluntad de Dios. Así es que el buscar la misericordia de Dios es la que nos trae a nosotros beneficio, porque la obediencia produce beneficio como iglesia. Nosotros debemos de estar siempre meditando, como Pablo dice en el capítulo 4 del verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo esto, todo lo que es bueno, de buen nombre, así hay virtud, nos dice Pablo en esos versos, donde nos exhorta a meditar, es decir, a pensar en todo lo que acá ya les he leído en la lista. Puede ver capítulo 4, verso 8. Hermosa la palabra de Dios. Estamos estudiando lo que es la carta de Filipenses, donde Pablo, a través del proceso, aún desde la cárcel, de la prisión, Pablo se regocijaba por los hermanos ahí en Filipo, donde vemos que no perdió en ningún momento el gozo, el deseo decía, él oraba fervientemente por ellos, amén, y decía, me regocijo. Pablo en el 1 les habla y les saluda y dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, que está en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego él en el verso 3 del capítulo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, dice, con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí podemos ver cómo Pablo, se regocijaba, es decir, se gozaba. Y no solamente eso, oraba y pedía al Dios eterno que la iglesia fuera creciendo en ciencia, en sabiduría, frutos, es decir, espirituales. Entonces vemos cómo Pablo nos habla a través de esta carta sobre el gozo que es algo que viene solamente de Cristo. Solamente Dios nos puede dar ese gozo que nosotros tanto anhelamos o que nosotros tanto deseamos como iglesia, porque fuera de Él no hay nadie quien nos pueda dar a nosotros salvación y vida eterna. Así es que en esta hora de la tarde voy a leerles Filipenses 4:4 y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca. El verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos ahí los versos 4 al 7. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos exhorta en estos versos: bendito sea el Dios de Israel, la paz de Dios, oiga bien, la paz que solamente Dios puede dar. Porque verdaderamente, por eso dice en el 4, regocijados, es decir, regocijados en el Señor siempre, es decir, en todo momento, en todo tiempo, en la lucha, en la prueba, la iglesia se mantiene fervientemente con ese gozo. Es decir, la iglesia debe alegrarse y cobrar fuerza
al comprender la gracia de Elohim en nuestras vidas. Es decir, la cercanía y las promesas del Eterno son fieles para vosotros. Por eso nosotros debemos alegrarnos y regocijarnos en todo tiempo, en todo momento, porque verdaderamente el Señor es fiel con su pueblo. Él cumple sus promesas. Él permanece fiel a nosotros, por lo cual la iglesia tiene que regocijarse en todo momento. Y yo sé que hay momentos duros, difíciles, de dolor, de tristeza, de enfermedad. Entonces, quizás sea duro o difícil tener ese gozo en la prueba, en la tribulación, mas es necesario. Es necesario porque estar alegre es una cosa, pero estar regocijados con gozo es otra cosa. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor permanece. Aún postrado en una cama, usted tiene esa paz que viene solamente de Dios a su corazón. El gozo del Señor está siempre en cualquier situación, no mirando el problema, sino poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gozo permanece en la tempestad, en la prueba, en la adversidad. En el 5 dice, el Señor está cerca. Vuestras gentilezas sean conocidas delante de los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca en el verso 5 del capítulo 4 de Filipenses. El Señor está cerca. Se debe creer que nuestro Elohim puede y vendrá, porque Él así lo prometió, en cualquier hora o cualquier momento. Nadie sabe la hora ni el día, pero Pablo acá nos dice, el Señor está cerca. Aunque pasen los años, los días, y muchos dirán, siempre hablan de lo mismo, siempre predican que la venida de Dios o de Elohim está cerca. Pero es que verdaderamente no lo inventamos nosotros, sino que la palabra nos dice, y acá Pablo nos confirma en el verso 5 del capítulo 4. Vuestras gentilezas sean conocidas sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cierra este verso diciendo, el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque verdaderamente su venida está a las puertas. El regreso de Cristo es real y verdadero, inminente, es decir, vendrá. Así que debemos estar preparados, trabajando, vigilando, orando en toda hora, en todo tiempo, en todo momento. Como nos dice en Mateo 24:36, debemos de estar alerta, esperando como aquellas 5 vírgenes que estaban preparadas, pero también se nos habla que habían otras 5 que no estaban preparadas. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Estamos preparados o todavía nos hace falta? Pues Dios está dándonos la oportunidad día a día. El Señor viene hablando a través de señales, a través de la palabra, a través de revelación, a través de visión. La profecía se está cumpliendo porque la palabra profética es la misma palabra. Algunos dicen, pero es que quiero que me profeticen, quiero que Dios me hable. Mi amada iglesia o hermano o hermana que va a escuchar este audio. No estamos aquí para contender ni para asustar a nadie, pero cuando usted toma un tiempo en estudiar, en meditar o escudriñar la palabra, ahí Dios le está hablando y la palabra es la misma profecía porque es profética. La palabra es profética, entonces ahí el Señor nos profetiza, nos habla acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos de dolor, de lloro, pero aún es el tiempo, porque dice que esto solamente es principio de dolores, es decir, aún hay más cosas que vendrán peores, la palabra lo dice. Muchos dicen, vienen mejores tiempos. Pues la palabra nos dice que vendrán cosas peores, que solamente estamos llegando a lo que es principio de dolor. Por eso, pero a pesar de toda esta circunstancia o situación que nosotros estamos viviendo, enfrentando, debemos siempre mantener esa confianza, ese gozo y una certeza que nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque aquí estamos de paso. Porque dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y fiel es Elohim de Israel que ha prometido y Él cumplirá ese propósito en su casa, en su familia, en su vida. Quizás muchos no comprenden y no comprenderán,
porque verdaderamente necesitamos ser temerosos de Elohim para poder nosotros entender los propósitos que Dios tiene con nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos suyos. Porque muchos dicen, no hay Dios. ¿Dónde está Dios? Verdaderamente, Elohim de Israel es real, es verdadero. Aquí mismo se nos habla y nos dice, por nada estéis afanados. El medio esencial para las preocupaciones, es decir, para que todo tengamos nosotros esa paz, solamente lo podemos lograr a través de la oración. Por las siguientes razones, nosotros debemos siempre orar y meditar. Meditando la oración, se renuevan la fuerza, la confianza y vemos la fidelidad del Eterno en nosotros. A través de la oración podemos echar fuera la ansiedad, la preocupación y todo lo que esté estorbando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros como sus hijos. Él guarda de cada uno de nosotros. Si Él guarda, dice, de las aves del campo, cuanto más de vosotros que somos sus hijos. La palabra de Dios viene a guardar el corazón y la mente de cada uno de nosotros. ¿Pero cómo? A través de la comunión entre la iglesia y Jesucristo, a través de la oración. A través de la oración Dios nos fortalece para todo lo que venga o lo que vaya a venir en la hora de la prueba. A través de la oración nosotros estamos regocijados y estamos preparados para que cuando la prueba llegue, nosotros ya estamos fortalecidos a través de la oración. La iglesia recibe misericordia y gracia y ayuda en la hora de la adversidad. En la hora de la prueba, nosotros estamos aferrados a la promesa de Elohim de Israel. Para eso puede leer Hebreos 4:16. No estamos solos en la prueba. Dios promete y Él cumple sus promesas. Estamos seguros de que Dios obra en todo para bien, para nuestro bien, aunque nosotros no entendamos los propósitos o lo que Dios está haciendo, pero todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, iglesia, animémonos a seguir buscando la gracia, la misericordia de Dios para que Él sea glorificado y exaltado, como la misma palabra lo dice. Con esto voy a ir terminando por acá, porque verdaderamente dice que en el capítulo 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oiga bien, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él sufrió y padeció por vosotros, pero fue exaltado y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Oiga bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iglesia, levántese a buscar la gracia, la misericordia de Dios. Elohim está hablando a nuestra vida. Elohim dice, orando, los quiero. Oración pide. Oración, dice el Padre, que oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Por fortaleza. Porque verdaderamente necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Es tiempo de levantarnos, a guerrear, a pelear por tu casa, por tu familia, por el ministerio, por las naciones. Clamando por la ciudad donde vivimos, pidiendo misericordia al Dios eterno. Porque solamente orando vamos a poder derribar toda potestad de las tinieblas. Solamente orando vamos a poder ver la gloria de Dios en vosotros. Sigamos adelante, unidos, orando los unos por los otros. Les animo, les motivo a seguir orando todas las noches. 10 p.m., hora de Atlanta, a través de Radio Jesucristo, es la única esperanza. Ahí está nuestra hermana Yolandita Rivera, en cabina radial siempre, pendiente de las llamadas, de las peticiones para poder agendarlas y orar los unos por los otros. Porque así lo dice el Eterno, orando los unos por los otros. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la oración, podamos ser fortalecidos cuando viene la prueba. El Señor ya nos tiene preparados. Así es que le motivo, amada iglesia, a seguir adelante. No desmaye, no desmaye. Sigamos adelante, mirando al blanco perfecto que es Jesucristo mismo. Esta hermosa palabra le traigo en esta hermosa hora, y con estos versos le dejo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él
nos dará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque solamente en Él encontraremos esa paz que anhelamos y que buscamos verdaderamente. El mundo no nos dará nada de eso, porque el mundo cada día perece. Pablo acá dice de una generación maligna. ¿Por qué? Porque el mundo cada día va peor, pero la misericordia de Dios es grande. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Dios sea bendiciendo su casa, su familia, desde el más pequeño hasta el más grande, que la misericordia de Dios entre en su hogar. Dios le bendiga.